eso da pie a mi mente a pensar que puedo recibirlo mañana como puedo recibirlo en 30 años. Que está la posibilidad de que venga o que quizá yo no lo vea, me muera y mi siguiente generación lo vea. Pero cuando el texto dice, cree que ya fue hecho, eso cambió completamente todo. O sea, fue un remesón. Y lo siguiente que dice es, no dice y os vendrá, que va a venir. Porque si dice, si ya fue hecho, entonces la idea cambia. Lo siguiente que dice es, y lo vas a poseer. O sea, el texto literalmente dice, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, yo quiero decirte, todo lo que tú pidas orando, escucha bien, todo lo que tú pidas orando, tú tienes que creer en el momento que estás orando, que ya fue hecho. Y entonces lo vas a poseer. Es como que tú tienes en este momento un celular en tu mano, ¿ok? Y es tuyo, está acá, está en la mesa, es tuyo. Pero el momento que lo vas a poseer, tú lo agarras. Y es muy diferente. Y Dios trasladó esto al tema de la sanidad de mi esposo. Entonces dije, ¿cómo tengo que orar, Señor? Bueno, tú tienes que creer que ya fue hecho. Cambió toda mi mente entonces. Le dije, Susana, hay que creer esto, que ya fue hecho. Entonces, ¿cómo oro ahora? ¿Espero que va a venir? No, espero que ya fue hecho. Señor, ¿y cómo es esto que ya fue hecho? Mejor, Señor. Es que todo está fundamentado en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Ahí está todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Esos días para mí fueron muy intensos, porque fue un relacionarme con la palabra que literalmente estaba transformando mi vida. Totalmente. Entonces yo despertaba por la mañana y con mi esposa una vez conversamos acerca de esto. Y yo tomaba al día 8, 10, 12 horas estudiando la palabra. Porque yo dije, si tan solamente esto tiene una diferencia, yo quiero saber qué otras diferencias más deben haber. Cuántas cosas he pasado por alto, cuántas cosas las pasé a la ligera y me lo estoy perdiendo. Y entonces comencé a avanzar. Entonces el Señor me llevó a otro texto. Y me habló acerca de esto en Mateo 7:13 cuando Jesús habla con los fariseos. Tiene un enfrentamiento con ellos. Y Jesús los denuncia y les dice, por la tradición de ustedes, invalidan la palabra. Por la tradición, diga conmigo tradición. Diga conmigo fuerte tradición. Todos los latinoamericanos, todos los hispanos, venimos de países llenos de tradiciones. Hay muchas tradiciones, el santito de acá, el santito de allá. En Perú es el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima. Estamos llenos de tradiciones y tradiciones. Jesús les dijo, por la tradición ustedes invalidan la palabra. Y se supone que los fariseos eran maestros de la ley. Eran gente que conocían la palabra de Dios, pero habían anulado la palabra por sus tradiciones, por sus costumbres. Yo les voy a mencionar algunas cosas palabras que Dios me dio, que comenzaron a remesar mi corazón. Dios me mencionó en Mateo 18:20 cuando dice acerca que Dios está en medio de nosotros. Yo le dice, Señor, muchas veces en la iglesia, yo he orado y he pedido, Señor, visita a tu pueblo. Y el Señor me recuerda Mateo 18:20, dice, pero Alexia me dice, pero no dice mi palabra que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. O sea, tú no tienes que pedir que Él venga a visitar, la palabra dice que Él está. O sea, lo creamos o no lo creamos, su palabra permanece para siempre. Él está aquí. Señor, visítanos. Y dice, Mateo 18 dice, mi palabra dice esto. Y dije, un momentito, Señor, ¿cómo es esto? Entonces he orado mal mucho tiempo, Señor, visítanos. Dios está en medio de nosotros. Antes yo le decía, Señor, lléname de tu amor. Pero Romanos 5:5 dice que Dios ya ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Dice, ya ha derramado, dile que está a tu costado, tú ya tienes el amor de Dios en ti. Dile más fuerte, tú ya tienes el amor de Dios en ti. Entonces comenzó a cambiar todo porque ya no se trataba de algo que tenía que suceder, se trataba de que yo tenía que creer en algo que ya había sucedido. Entonces cambiaba todo. Entonces Dios me comienza a hablar y dice, Señor, yo quiero que tú derrames tu unción sobre tu vida. Dios me llevó a 1 Juan 2:2, dice, y la unción del Santo ya ha sido derramada sobre ustedes. Entonces, Señor, yo le dije un momento, Señor, entonces, ¿por qué tengo que orar? Le digo,
Porque es el amor, ya está, la nación ya está, tú estás en medio de nosotros, ¿qué cosa voy a orar? Y ahí es donde Dios me llevó a este texto anterior. Porque una de las oraciones más poderosas que hace Pablo es cuando él comienza a orar por la iglesia de Éfeso. Y él empieza la carta a los Efesios diciendo, Señor, yo te pido por esta gente, por esta iglesia, para que ellos tengan espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús. O sea, en la medida que nosotros comenzamos a conocer a Jesús, cambia todo. Y entonces Dios dijo, bueno, me hizo recordar el texto que nosotros usamos siempre para compartir el evangelio a alguien. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Entonces le dije, no, Señor, ¿qué hay acerca de este texto? Y el Señor removió de nuevo, dijo, ok, tú le hablas a la gente no para evitar que se vayan al infierno, porque eso no fue la intención, y eso me enseñaron a mí allá por los años 80, ¿no es cierto? Tú le predicas a alguien para evitar que se vaya al infierno. No, no es para eso. Bueno, Señor, entonces para que se vaya al cielo. Me dijo, no, tampoco es para eso. Bueno, Señor, entonces para que vivan por siempre. No, me dijo, todos van a vivir por siempre. En el cielo o en el infierno, pero por siempre. Todos bien por siempre. ¿Para qué? Y dijo, y abajo del texto dice, para que tengan vida eterna. Ok, Señor, entonces ¿qué es la vida eterna? Y Dios me lleva a Juan 17:3. Y Jesús lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo que está aquí ahorita. Oh, Señor, entonces la vida eterna comienza en el momento que tú conociste al Señor Jesús. No después. Ahorita tú estás viviendo la vida eterna. O sea, la intención de Jesús nunca fue o llevarte al cielo, salvarte al infierno, darte bien. La intención del Padre siempre fue restaurar su relación con tus hijos, que te conozcan. O sea, no hay nada mejor para un padre que tus hijos te conozcan. Esa fue la intención. Entonces, yo tengo que decir esto. Mientras que yo escuchaba al Señor, durante esos días, yo sentía literalmente en mi cabeza que hacía trac, 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 porque habían sido cosas que yo había sabido de tantos años, y luego Dios viene y me dijo, no, nada de eso, sácalo. Ahora comenzó a remover todo. Mi cerebro comenzó a hacer así. Yo decía, Señor, ¿cómo va a pasar esto? O sea, ¿a dónde voy a parar con todo esto? Porque todos los cimientos míos están siendo remecidos completamente. Y las tradiciones lo que hacen es poner este tipo de cosas aprendidas que no nos permite seguir recibiendo de Dios lo que nosotros tenemos que recibir. O sea, hay algo que hace el diablo. Si el diablo no puede evitar que tu barco zarpe, el diablo se va a subir al barco contigo. Entonces Dios comenzó a hablarme acerca de esto. Y me dijo esto. Muchas veces la gente, los cristianos, oran junto con el diablo. Y el diablo te ayuda a orar. Este pastor es una hereje, ni más lo vamos a invitar a este pastor que viene de Perú porque está trayendo doctrinas extrañas. Te voy a decir esto. Cuando la palabra de Dios dice, la Escritura dice, ¿ok?, que Dios te ha llenado con su amor. ¿Ok? Eso dice la palabra, no yo. La palabra lo dice. Y ese es nuestro fundamento. ¿Ok? Entonces, el diablo puede sentarse contigo a orar y decirte, vamos a orar. Me puede decir, vamos a orar, Alexis. Vamos a pedir que Dios te llene con su amor. Que lo haga en algún momento. Tú ya lo tienes, pero Él te lleva a orar para que en algún momento llegue y tú comienzas a orar, Señor, y tú como que no sintieras la respuesta de Dios, y quizá Dios me quiere, quizá Dios no me quiere, a veces me llena, a veces no, y está ahí contigo y va a orar contigo porque va a hacer que tú pidas algo que tú ya tienes. Lo mismo que pasó en el huerto, le dijo al hombre, vas a ser como Dios, cuando él ya era semejante a Dios. Ella era semejante a Dios. O sea, la mentira del diablo fue hacerle pensar que él iba a tener algo en algún momento cuando en realidad Dios ya se lo había dado. O sea, ya lo tenías, ya lo tenías. Por eso dice, estas mentiras no permiten que tú tengas una relación, que tú no vivas en victoria. Porque el diablo te va a decir, bueno, en algún momento, ora para que en algún momento vivas en victoria. La Biblia dice, tú eres más que vencedor. O sea, tú ya lo eres.
Hay una gran diferencia. Entonces, en un momento estuve tranquilo porque mi cerebro ya no hizo track, 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 sino que fue como que algo se abrió, algo cayó. Entonces mi vida este año no fue igual, fue completamente distinta. Y el pastor Aurelio decía, estamos acabando un año, ¿no es cierto? Es un momento de reflexión, de evaluar cómo fue, qué pasó, qué no pasó. Este es el resumen de mi vida este año. Y poder ver cómo Dios obró una tras otra vez. Entonces, Satanás no va a venir contra ti con mentiras gruesas. O sea, no va a venir contra ti para decirte, no, ¿sabes qué? Deja de orar, o deja de leer la Biblia, o deja de ir a la iglesia. La forma como él actúa es mezclar un poquito, y me hace acordar a Nadab y Abiú cuando ellos mezclaron un poquito del incienso de Dios, solamente un poquito de la verdad mezclada, distorsiona el resultado. O sea, tú tienes que tomar la verdad completa y absoluta de la palabra. Yo no sé cuántos aquí quisieran vivir en victoria todos los días de su vida. Tienes que tomar el total de la palabra y aferrarte. Acuérdate que la palabra de Dios no es un arma defensiva. Cuando Satanás vino contra Jesús y le dijo a él, ¿no es cierto? Si tú tírate de acá del monte porque seguramente los ángeles te van a cuidar. Comenzó a distorsionar la palabra. Muchos piensan que Jesús se defendió de Satanás y se equivocan. Jesús contraatacó, porque la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Esa es un arma ofensiva. Tú no te defiendes, tú puedes creer en la fe, porque la fe es el escudo, y con la fe tú te vas a defender. Pero no se trata de que te defiendas, sino que tú ataques. Entonces ahí cambia toda la situación. Entonces, la tradición dice que es la transmisión o comunicación de noticias. Es la literatura popular, doctrinas, ritos o costumbres. Lo que a ti te enseñaron en algún momento y te lo quedaste, como a mí. En un momento en la iglesia me enseñaron esto y lo quedé así. Y nunca lo revisé y lo acepté. Hasta que tú escudriñas la palabra. Yo sé que ustedes tienen un pastor que estudia la palabra. Se mete ahí. La palabra escudriñar significa literalmente, del griego, investigar. La palabra no la puedes leer por encima. Tienes que investigarla, hermano. Esta es tu más grande y poderosa arma. Tienes que manejarla bien. Tienes que manejarla todo el tiempo. Dice la Biblia que Jesús se encontró ahí con unos hombres, unos fariseos, y Jesús comenzó a hablarles a ellos. Comenzó a explicarles acerca de las tradiciones y habló de los odres viejos, ¿no? Que no permiten que entre ese vino nuevo, ese odre viejo. ¿Qué cosa representa ese odre viejo? Ese odre viejo representa las estructuras antiguas, los pensamientos establecidos en tu mente durante mucho tiempo. Pastor, yo creía esto hace años que me lo enseñaron y hasta ahora lo tengo. Ok, un odre nuevo es aquella persona que está dispuesta a reemplazar lo que tiene en su mente por lo que la palabra de Dios dice y entrar en otra dimensión. Entonces ahí el vino nuevo comienza a entrar. Hay una pregunta: ¿qué tipo de odre eres tú? El odre viejo tiene que irse. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu costado, el odre. Dile, el odre viejo tiene que irse. No el viejo, el odre viejo tiene que irse. El odre representa esas tradiciones inflexibles, porque el odre antiguo está reseco, ¿no? El odre antiguo está reseco y no puede dilatarse. O sea, esas ideas antiguas que tú puedas tener no pueden estirarse. Conversaba hace unos días allá en Lima, conversaba con unos hermanos y me hablaban de las transiciones que pasaron en su iglesia, porque antiguamente, quizás unos 20 años atrás, se hacían muchas cosas en las iglesias. Yo me alegro cuando veo que usan todos los instrumentos acá. Mi esposa es música, mis hijos son músicos y usan todo. Pero hace unos 20 años atrás decían que esto era el diablo, esto es el diablo y eso es el diablo también. Y el que tocaba la batería también era el diablo. Todos eran el diablo. La televisión también era el diablo. Todo era el diablo. Entonces, Satanás sembró ese pensamiento que estuvo durante años para frenar a la iglesia. Y se lo creyeron. Porque mire, ¿Jesús venció o no venció al diablo? Es un enemigo vencido. No hay que derrotarlo. Ya está vencido. Okay. ¿Cuál es
¿Cuál es la única arma que Él tiene realmente? Aparte de que tú le permitas con tu vida, que tú no vivas en santidad y le des puertas abiertas a Él. Pero si no, después de eso, ¿qué tiene contra ti? ¿Qué podría hacer Él? Lo único que puede hacer es mentirte y que tú te creas una de sus mentiras. No puede hacer nada más, solamente una de sus mentiras. Pero mientras que tú te apoyes en la palabra, nada de eso va a ocurrir. Y hoy día vengo a decirte de parte de Dios que la relación con la palabra de Dios el siguiente año para ti tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que ser diferente. En un momento, después de tantas enseñanzas de Dios de este tipo, yo le tuve que preguntar a Dios y dije, mira, Señor, estás cambiando todo lo que pienso y yo quiero saber si estoy yendo por el camino correcto, porque a esas alturas yo estaba medio asustado, ¿no? Porque todo lo pasado decía, no, esto es así, ok. ¿Es correcto esto o no? Y el Señor me hizo una pregunta. El Señor me dijo, ¿cuál es el resultado de todo esto? Me dijo. Y yo le dije, bueno, Señor, el resultado es que puedo estar en tu presencia con toda facilidad. Tengo confianza de conversar contigo. Tengo un hambre por la palabra que creo que jamás había tenido después de casi 18 años pastoreando. El Señor no me dijo nada más. Se quedó callado. Y yo entendí la respuesta y dije, este es el camino correcto. Esto es lo que Dios quiere hacer. Cuando dije 18 años pastoreando, algunos dijeron, no sé si porque me veo muy joven o porque me veo muy viejo. No sé cuál de las dos puede ser, ¿no? Espero que sea la primera, ¿no? Es el camino correcto. Entonces, por tradición nosotros pensamos que Dios es ese viejito que está listo para pegarte y castigarte a la primera que tú te equivoques. Esa es la imagen, eso es lo que siempre me enseñaron así. Yo estudié en un colegio católico los 11 años de mi vida y fui formado en toda la doctrina católica y eso era Dios. Para mí Dios era ese viejito que en cualquier momento estaba listo para darme un latigazo. Esa era la estructura en mi mente. Entonces, cuando me relacionaba con Dios era no falles, fallaste, ya no puedo orar, ya todo está mal. Pero la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice que la gracia de Dios es nueva, y cuando dice nueva, no está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ayer te di una oportunidad, hoy día te equivocaste, no, te doy la segunda oportunidad, mañana es la tercera, la cuarta, chao. Mañana, cuando tú te despiertes, vas a encontrar allá a Dios, y lo que dice la palabra es que ese día, su misericordia es nueva. Y mañana no es tu segunda oportunidad. Mañana también será nueva. Y esta iglesia, cada batalla que ha librado, al día siguiente, la misericordia de Dios ha sido nueva. Amén. Por eso la palabra de Dios, la palabra de Dios habla todo el tiempo de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Jesús vio a la samaritana ahí, esta mujer que había tenido 5 esposos, tenía uno actual que no era esposo, y sin embargo Jesús le dijo, ven y bebe. ¿Eso qué era? Era la misericordia de Dios. Nadie más lo puede entender. Muchas personas cuando predicamos el nuevo nacimiento, hablamos del capítulo 3 de Juan, Nicodemo, este hombre que se avergonzaba de Jesús, que iba de noche a escondidas, que no dio ningún fruto. Pero el capítulo 4 habla de esta mujer que era absolutamente pecadora, pero que Jesús le dijo solo a ella, yo soy. A nadie le dio esa revelación, solamente a ella, a nadie más, porque nosotros vivimos por la misericordia de Dios. O sea, no es lo que tú hagas, es por lo que Jesús hizo. De ahí en adelante, todo cambió en mi vida. Porque los siguientes días fueron un constante experimentar la realidad de la palabra de Dios. Una oportunidad, salíamos del hospital con mi esposa, ya estaba yendo a chequeo simplemente. Estamos entrando y una hermana salía, una hermana mayor. Y yo me sorprendí de encontrarla. Le dije, hermana, ¿qué hace usted ahí? Entonces me dijo, pastor, acabo de salir del médico y me han dado un mal diagnóstico. Me han dicho que tengo cáncer creo que son ganglios acá, en la garganta. Me tienen que operar, me tienen que abrir, me tienen que sacar todo. En 2 semanas tengo que estar siendo operada porque el diagnóstico es muy malo. Entonces me detuve ahí
Y recordé el texto que Dios me había hablado al principio de este proceso, cuando dice que por su llaga ya hemos sido sanados. Entonces eso fue como una primera confrontación después del primer capítulo. Entonces estamos en la puerta del hospital y le dije, hermano, entonces vamos a orar, porque la Biblia dice que ya fuiste sanada, porque eso es lo que dice la Escritura. Ella me miró medio extraño y dijo, bueno, pastor, vamos a orar, ¿no? Si quiero que ore por mí. Entonces ahí en la puerta oramos por ella y yo oré distinto, porque hasta la oración comienza a cambiar. Señor, gracias porque tu palabra dice que ya la sanaste y que en la cruz tú te llevaste su enfermedad y que tú le diste su sanidad. Gracias, Señor. Oramos por ella, la dejamos ahí. Pasaron 2 semanas y ella la llamó a mi esposa porque no tenía mi celular. Le dijo, quiero conversar con el pastor Alexis. Y le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Bueno, pastora, le dijo, me operaron. Me llevaron al lugar donde tenían que operarme, me abrieron la garganta, pero el doctor no encontró nada. Entonces le dijo, ¿y cómo fue eso? Bueno, el doctor estaba contrariado, porque primero decía, ¿por qué me mandaron una persona que no tiene nada? Pero no solamente eso, sino que esta mujer, esta hermana, tenía signos de haber recibido quimioterapia. O sea, le dijo al otro médico, le dijo, ¿por qué le has mandado acá a operarla si le han estado en tratamiento de quimioterapia? El otro doctor le dijo, no le hemos dado ningún tipo de tratamiento. O sea, no solamente Dios la sanó, sino que dejó su huella. Porque a veces las personas pueden decir, la clase que los médicos, seguramente fue un diagnóstico errado. Seguramente nos equivocamos. Dios puso su sello para que nadie diga lo contrario. Y yo dije, wow, Señor, de verdad que funcionaba. Yo parecía un nuevo creyente, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora, Señor? ¿No? ¿Por qué no hace tiempo atrás? Y esto fue maravilloso, ¿no? Un día antes de venir acá, de viajar, 2-3 días antes de viajar, fui a la notaría porque las menores de edad necesitan un permiso notarial para que puedan salir del país. Entonces vine con mi hija y fuimos a hacer los trámites. Como siempre, alguien va a viajar a última hora, que eran un montón de cosas para hacer, y se me juntaron. Entonces con mi esposa conversamos y dije, bueno, vamos a hacer esto acá, vamos a la notaría, llegamos al banco, hacemos este trayecto, regreso a la casa, regreso para allá y termino de hacer todos los trámites y listo, arreglado. Llegamos a la notaría, nos dijeron, ok, señor, esto sale en 1 hora. Ok, en 1 hora regresaré, sacaba mis cuentas, salí, encontré un banco al costado, dije, pero acá podemos hacer este trámite. Le dije a mi esposa, comenzamos a hacer todas las cosas y en ese solo lugar hicimos todo lo que teníamos que hacer menos una cosa, que era realizar un pago pendiente, que dicho sea de paso tampoco teníamos el dinero para eso. Entonces, en el momento cuando yo no pude hacer el otro pago, yo dije, me iba a molestar, dije, no, la actitud correcta, creyendo en Dios, ok, mañana hablaremos. Al día siguiente, mi esposa entra a internet para ver lo que teníamos que hacer y encuentra una cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria que nosotros no sabíamos. O sea, si todo el día anterior hubiese sido distinto, ella no hubiese entrado a internet a buscar esto y no hubiera sabido que tenía el dinero para pagar eso. Y el día anterior, el texto de la mañana para mí había sido, por Dios son guiados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y yo había salido de mi casa ese día pensando, Señor, tú guías mis pasos, tú guías mis pasos, tú guías mis pasos, y Dios guió mis pasos. Al día siguiente, yo le decía a mi esposa, no puedo creer que tenga esto en el banco, no puedo creer que Dios haya arreglado todo esto así, de esta forma. Y después dije, no, pues no puedo ser incrédulo. No, sí creo todo lo que ha dicho. Sí creo, Señor, gracias. O sea, porque es como que tu cabeza, tiene que cambiar. O sea, no es sencillo, tiene que cambiar. Y salí de mi casa y dije, Señor, gracias porque tú moviste esto. Y el otro texto decía, Señor, ordena mis pasos de acuerdo a tus promesas. Ese es el otro texto de Salmos que había reclamado ese día. Cada día de mi vida he experimentado que el texto que yo he visto se ha hecho realidad. El día que iba a viajar, estábamos en el check-in y nos revisan los pasaportes y la señorita me dice, aquí tiene su pasaporte, pero el de su hija no se lo puedo devolver porque hay un problema. Sus datos no entran en el sistema y el problema no está acá, está en Estados Unidos.
Y me comenzó a hacer preguntas. ¿Es la primera vez que ella viaja a Estados Unidos? Le dije, sí, es la primera vez. Y me comenzó a hacer una pregunta. Bueno, se fueron adentro a investigar, regresaron, me pidió mi pasaporte, tiene el número de contacto acá, volvieron ahí. Yo pensaba dentro de mí, ¿me habrán visto cara de secuestrador o algo así? Dije yo, porque tantas cosas comenzaron así, iba y regresaba, no sale este tema. Yo dije dentro de mí, bueno, si ella no lo logra ingresar en el sistema, ya no va a poder viajar. Entonces en un momento dije, bueno, ¿qué haría si ya no puede viajar? ¿Tendría que quedarme? ¿Tendría que comenzar a pensar? Y dije, no. Pero el texto que leí en la mañana es que a Jesús se le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que esa autoridad nos la ha dado a nosotros. Que dije, en el nombre de Jesús, que su nombre aparezca en el sistema y que todo impedimento sea quebrado en este instante. Pasó hora y cuarto y la señorita vino y dijo, su nombre está en el sistema. Entramos a ese lugar y todo estuvo bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios nos hace vivir una vida completamente distinta y sobrenatural. Completamente diferente. Ah, pastor, es que usted es pastor. Eso no tiene nada que ver. Porque el mismo espíritu que está en mí mora en ti. Esa palabra también es para ti. Dios quiere relacionarse contigo. Dile que está a tu costado. Dios tiene grandes cosas para ti. Dile, Dios tiene grandes cosas para ti. Díselo otra vez, Dios tiene grandes cosas para ti. Jálale las orejas y dile, Dios tiene grandes cosas para ti. Jálale el pelo, Dios tiene grandes cosas para ti. A veces tú puedes venir un mensaje, ¿ok? Puedes venir acá, lo escuchas al pastor, a la pastora hablar, que ellos estuvieron orando, buscando de Dios para darte una palabra. Tú llegas acá. No pides ese espíritu de revelación y sabiduría. Te sientas, recibes el mensaje de ellos superficialmente y tú te vas sin la bendición. Te vas y la semana que viene vives con tus mismas luchas, tus mismos temores, tus mismas batallas, tus mismas interrogantes. Hasta la siguiente reunión, cuando vienes acá tratando de encontrar una respuesta y no te das cuenta que Dios desde acá habla todo el tiempo. Lo que yo aprendí en este tiempo es que no hay un día que el Espíritu Santo no hable. No hay que tú no escuches, esa es otra historia. Pero Él habla todos los días, a cada instante. Por eso cuando Él me dijo esta palabra, vas a decir lo que yo te digo. Dice, Señor, ¿en qué momento vas a hablar esto? Pero me encontré con que Dios estaba hablando de muchas formas, todo el tiempo y en todo lugar. O sea, Dios tiene respuestas todo el tiempo. Tú tienes que escuchar a Dios, porque Dios habla. En la mañana dice, pastor, por eso la gente viene con nosotros los pastores. Porque piensa que nosotros tenemos el WhatsApp de Dios, ¿no? Entonces tú sabes, ¿no? Podemos escribirle un WhatsApp a Dios, podemos escribirle por ahí y vamos a encontrar más rápido la respuesta. O estamos mejor conectados a Dios, ¿no? Y piensas quizá que Pastor Aurelio pasa acá algunas horas con sus dedos en el enchufe conectándose a la energía de Dios, ¿no es cierto? Y cuando vienes a orar por ahí está cargado de Dios. Pero el Espíritu Santo vive en ti. O sea, cuando yo comencé a orar en esos tiempos, y yo les confieso, disfruto estar en la presencia de Dios. O sea, anhelo eso. Pero había momentos en mi vida de lucha, como un tire y jale, como que a veces entraba y decía, ahora conseguí, disfruté de la presencia de Dios. Pero habían veces que yo llegaba y salía y me sentía como que seco, y decía, quizás tengo que orar más tiempo, quizás algo tengo que hacer. Pero cuando entendí esta palabra, que Dios no se aparta de mí, quizás tú has tenido dudas con respecto a tus oraciones. Bueno, Dios me escuchará. Dios te escucha antes, dice la palabra, que tú digas la palabra. O sea, antes, eso dice la palabra, antes que tú hables, Él que está dentro de ti, ya te escuchó. Dice que Él cuida de nosotros. Dice, ayer estaba leyendo el 1 Pedro 3:7 que dice, no te afanes por nada, porque Él tiene cuidado de ti. No dice que Él va a tener cuidado. Él tiene tiempo presente, continuo. Ahorita que tú vas a salir de acá, Él va a seguir cuidando de ti. Que tú te afanes, esa es otra cosa. O sea, tú tienes que creer lo que dice la Escritura. Dile que está a tu costado, no te afanes. Dile, por gusto te afanas. Por gusto te preocupas.
O sea, si tú crees lo que dice la palabra, que por Dios son ordenados los pasos del hombre, ok, ¿cuál es el problema? Dios ordena mis pasos, salgo hoy día, lo que vaya a pasar es porque Él lo permite y Él tiene el control de mi vida. Él tiene control de mi vida todo el tiempo. ¿Cómo te hace vivir a ti eso? Seguro, tranquilo, descansado. Algunos pueden decir, pastor, él es relajado, el pastor. Claro, porque confía en Dios, tú no. Por eso tú andas preocupado. ¿Por qué? Él anda confiando en Dios. Te da tranquilidad. No dice la palabra del Señor, no te dejaré y no te desampararé. No dice eso la Escritura. Pues que ¿cuándo la vas a creer? Porque aquí hay muchos que tienen cara de preocupados. Pasó discernimiento. No, los estoy viendo nomás. Tienes cara de preocupado. ¿Qué va a pasar? Estás pensando ahora. En enero entra Trump y... Como decía, hermano, lo que Dios va a hacer, lo hace con Hillary o con Trump. A él no le importa. A él no le interesa. A él no le importa. Para Dios no hay diferencia en ayudar al débil o al fuerte. Para Dios no hubo diferencia si estaba Ciro de Persia o Nabucodonosor. Para Dios no hubo ningún problema. Con Darío tampoco hubo problema. Tampoco hubo problema que Faraón se levantó uno más fuerte de Faraón. Para Dios no hay problema. Él es el boss. Algo de inglés, ¿no? Digo mío, el Señor es el jefe. O sea, de Él depende. Tú tienes que salir de este lugar creyendo la palabra. Pastor, ¿cómo lo hago? No puedes. Cuando la palabra dice que David meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Se echaba en su cama y meditaba en las grandezas de Dios. Porque la palabra de Dios, si tú meditas en las grandezas de Dios, Dios te hace grande a ti. O sea, David fue grande porque él abrazaba la palabra. Él escribe en los salmos, qué deleite más grande que tu palabra, Señor. Mi seguridad es tu palabra me sostiene. ¿Tú crees que hay demonio en este mundo que va a resistir la palabra de Dios? La Escritura dice en Juan 1:1, hablando de Jesús, en el principio era el Logos. Y cuando habla de Logos, habla de Jesús. ¿Ok? Tú tienes que usar esa palabra que Dios te ha dado. Y Satanás, ¿quién tiene que salir huyendo? La palabra dice, por uno viene, por 7 se va. Y yo se lo recuerdo todos los días. Todos los días se lo recuerdo. Hoy día vas a salir ante mí avergonzado, confundido, enceguecido te vas a ir. Pastor, ¿usted se cree lo máximo? No, pero sé que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahí está la diferencia. No vengas tampoco con esa falsa humildad. No, hay que ser humilde. No, esa es otra mentira del diablo. Tú tienes que saber quién eres en Cristo y usar tu autoridad. Al final, yo quiero terminar con esto porque yo quiero orar por ustedes. Porque desde el momento que Dios me dio esta palabra, me dijo, vas a decir lo que yo te diga. Y todo comenzó a cambiar. Dios puso algo muy certero en mí. No voy a hablar algo que no haya vivido. No voy a hablar una enseñanza simplemente. O algo bonito. Señor, voy a decir lo que tú me has hecho vivir a mí. Y lo que les he dicho ahorita, los digo con toda autoridad y conocimiento de causa. Tú sin la palabra de Dios eres nada. Absolutamente nada. ¿Cómo piensas tú? Quiero terminar diciéndote esto. Nuestra mente jamás va a estar vacía. ¿Ok? Tu mente nunca va a estar vacía. Y cuando Dios comenzó a introducir todo este mensaje en mi mente y enseñándome de esta forma, cuando Dios comenzó a hacerlo de esa forma, encontré que habían conflictos en mi cabeza con ciertos conceptos que yo tenía. Entonces, empecé tratando de ignorar algunas cosas que habían en mi mente para poder creer en lo que decía la palabra. Entonces Dios me habló un día y me dijo esto. Tu mente no está hecha para estar vacía. Siempre va a estar llena de pensamientos. Esa es parte de la obra maravillosa de Dios. Tú vas a tener un sinfín de pensamientos. Siempre. Los pensamientos incorrectos que tú tengas
no los puedes ignorar para vivir bien. O sea, ignorarlos o hacértele la vista gorda, como decimos, no sé si vean acá esto, la vista gorda, esto como que no existiera, eso no va a hacer que ese pensamiento deje de afectar tu vida. Lo va a seguir afectando. Entonces Dios me dio esta palabra. La única forma, me dijo, de que tú puedas cambiar esa forma de pensar que no es correcta, es reemplazando el pensamiento. Porque la mente nunca va a estar vacía, siempre está ocupada. Ok, está ocupada por un pensamiento que no es correcto, un concepto incorrecto. Por ejemplo, tú piensas que quizá Dios provea para tus finanzas. Quizá sí, quizá no. Ese es un concepto en tu mente. Entonces tú tratas de creer y de escuchar todo eso. ¿Cómo cambia eso? Porque hay una palabra en la Biblia que me estremece cada vez que lo leo. Y dice que como el hombre piensa en su corazón, así es. Tú y yo somos lo que pensamos. Entonces, tus pensamientos son el problema. Y ese pensamiento no se puede ignorar. Ese pensamiento no se puede ocultar. Para que eso cambie, tiene que ser reemplazado. Di conmigo, reemplazar. ¿Cómo hago esto entonces? ¿Cómo hice yo todo este tiempo? ¿Ok? Tomo el texto de la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo meto en mi mente. El otro pensamiento todavía está allí. Que de repente Dios te va a proveer, de repente no. Quizá puedas pagar tus cuentas, quizá no. Y tú metes el pensamiento. Te voy a ser sincero con esto. Eso no ocurre en un culto, ni en un día. A veces pasan semanas o pueden ocurrir meses. Pero cuando Dios dijo, vas a poner esta palabra en las columnas de tu casa, en la puerta, atrás, vas a hablar de ella cuando vayas en el camino, le vas a hablar a tus hijos, vas a compartirla todo el tiempo. Dios le estaba enseñando a Israel a pensar como Dios piensa, a reemplazar ese pensamiento que estuvo ahí quizá desde tu niñez, pero tiene que ser reemplazado. No puedes obviarlo. Y eso es un proceso de meter la palabra en tu mente, de repetirla. Pastor, ¿cómo hizo usted? Yo veces que yo he tenido que martillar mi mente, escuchando la palabra todo el tiempo, sentado en mi oficina poniendo ciertos textos al frente mío, en mi cama al costado también están puestos, y todo el tiempo viéndolo y metiendo en mi mente hasta que llega un momento, hermano, llega un momento que esa palabra se vuelve rema para ti. Entra en tu corazón, es parte de ti. Y ya no es un de oído hasta oído. Ahora es un mis ojos te ven. Ahora yo veo que esa palabra que escuché verdaderamente es real. Y sí funciona. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada o filos. La palabra de Dios no es una espada o filos. Es más que eso. En esa época no había rayo láser, ¿no? Que cortó todo. La palabra es mucho más que eso. La palabra de Dios es nuestra vida, hermano. Tu vida es el resultado de lo que tú crees. Y lo que tú crees tiene que ser el resultado de esta palabra de Dios, que te puede dar a ti una vida completamente distinta. Los pastores no tendrían que hablar a nadie
tú y la palabra fueran uno. Tú serías dinamita. Y los pastores estarían locos en Nueva York con la cantidad de gente que llegara a este lugar. Y yo creo que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir en el nombre de Jesús. Amén.